Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a resolver la siguiente situación problema. Un ciclista recorre la trayectoria mostrada en la figura. Sabiendo que la tienda se localiza en la posición mostrada, ¿cuál es la distancia más cercana entre la tienda y el ciclista? Aquí tenemos el ciclista y esta es la trayectoria. En un momento dado, la distancia entre el ciclista y la tienda va a ser la más cercana que puede haber entre los dos. Solución. Vamos a ver cómo resolvemos este problema. ¿Qué vamos a hacer, jovencitos? Vamos a formar un triángulo de la siguiente manera. Unimos este punto y este punto. Y ahí tenemos nuestro triángulo entre la trayectoria, la distancia del punto 0,5 desde de este punto a la tienda y de este punto a este punto. Y esta es la trayectoria del ciclista. Voy a sacar este triángulo de manera exageradamente grande. Allí lo tenemos. Vamos a colocarle las letras A, B, C y D. Este punto D, aquí vamos a decir que es el punto donde la distancia más cercana es la distancia más cercana entre el ciclista y la tienda. Miren, si el ciclista está aquí, esta sería la distancia. Si el ciclista está aquí, esta sería la distancia. Si el ciclista está aquí, esta es la distancia. Si el ciclista está por acá, esta es la distancia. La más cercana va a ser este punto. Trazamos ese segmento y la distancia más corta va a ser justamente cuando el punto D, cuando el punto D y este segmento, el segmento de B, formen un ángulo de 90 grados. Esa es la distancia más corta. ¿Qué vamos a hacer, jovencitos? Aquí tenemos un triángulo. Lo que necesitamos en sí es calcular esta distancia. Aquí en el problema nos aparecen unos datos. Por ejemplo, no tenemos cuál es la distancia entre A y B, entre B y C, entre D y C y entre A y D. Y mucho menos pues la distancia que nos están pidiendo entre B y D. Vamos a calcularlas. Para ello pues como nosotros tenemos aquí estos puntos, podemos calcular la distancia de este segmento y de este segmento. Y así tendríamos las medidas del triángulo. Vamos a calcular primero la distancia, jovencitos, la distancia del punto A al punto B. Y para ello pues vamos a emplear la fórmula de la distancia entre dos puntos. Vamos a ver, ¿a qué es igual? A x sub 1 menos x sub 2, es decir, 3 menos 0. 3 menos 0 y lo elevo al cuadrado. Más y menos y sub 0, 3 menos 5 y lo elevamos al cuadrado. Y aquí tenemos la distancia entre A y B, que es la longitud de este segmento. Entonces miremos, la distancia entre A y B va a ser igual. 3 menos 0 al cuadrado, eso es 3 al cuadrado, más 3 menos 5 menos 2 al cuadrado es lo mismo que 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esta distancia? La distancia de A a B simplemente va a ser, entonces veamos, 3 al cuadrado, 9, más 2 al cuadrado es 4. Y sumando esto nos da raíz cuadrada de 13. Es decir, esta distancia de aquí a acá es raíz cuadrada de 13.
metros, pues, ¿no? Vamos a dejar la unidad por ahorita ahí. Bueno, no hay problema, coloquémosla mejor. 13 metros. Allí. Vamos a decir que las unidades de medida en este caso van a ser metros. De la misma manera vamos a calcular la distancia de B a C. Entonces miremos. La distancia de B a C. Miren, jovencitos, cómo nos queda. Lo mismo, ¿no? Raíz cuadrada. Restamos 12 menos 3 y elevamos al cuadrado. Restamos las coordenadas correspondientes, x con x y y con y. Más 0 menos 3 al cuadrado, 0 menos 3 y elevamos al cuadrado. Allí. Entonces, la distancia de B a C va a ser igual. Aquí, la raíz cuadrada. Entonces veamos. 12 menos 3, 9. 9 al cuadrado. Más 0 menos 3, menos 3 al cuadrado, 3 al cuadrado. Allí. La distancia de B a C va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, 81, más 3 al cuadrado, 9. Y aquí pues tenemos 81 más 9 es raíz cuadrada de 90. La raíz cuadrada de 90 es 3 por la raíz de 10, pero la voy a dejar por ahorita simplemente así. Entonces esta distancia es la raíz cuadrada de 90, con las unidades que vamos a tomar que son metros. De la misma manera vamos a calcular la distancia entre A y C. Entonces, así mismo, veamos cómo nos queda. La distancia de A a C. ¿A qué va a ser igual? Miremos. Entonces, a la raíz cuadrada. 12 menos 0. 12 menos 0 elevado al cuadrado. Más 0 menos 5. 0 menos 5 y elevado al cuadrado. Raíz cuadrada. Allí. La distancia de A a C va a ser igual. 12 menos 0, 12. O sea que esto es simplemente 12 al cuadrado. Más 0 menos 5, menos 5 al cuadrado es como si tuviésemos 5 al cuadrado. Listo. La distancia de A a C va a ser igual a ¿cuánto? 12 al cuadrado, 144. Más 5 al cuadrado, 25. ¿Y esto cuánto nos da? Raíz cuadrada de 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. Es decir, toda esta distancia de AC es simplemente 13. Voy a colocarla aquí. 13. Vamos a decir que la distancia entre A y D es M. Y la distancia entre D y C es N. Y esta altura la vamos a llamar H. Allí. Con eso pues ya nosotros podemos resolver nuestro problema. Lo que necesitamos aquí, jovencitos,
es calcular el valor de h. Como podemos observar, aquí tenemos dos triángulos rectángulos. Entonces podemos recurrir al famoso teorema de ¿qué? De Pitágoras, ¿no es cierto? Claro, como tenemos dos triángulos rectángulos, podemos calcular empleando el famoso teorema de Pitágoras. Veamos cómo nos queda, jovencitos. Primero voy a hacer un poco de espacio para que sigamos con la solución del problema. Borramos un poco todo esto y vamos a ver. En el primer triángulo, en este de aquí, jovencitos, en este, aquí podemos aplicar Pitágoras, claro. Miren, ¿qué tenemos? La hipotenusa es este lado. Estos son los catetos. Es decir, voy a obviar la medida, ¿no? Es decir, entonces, miren cómo nos queda. M a la 2 más h al cuadrado tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 13 al cuadrado. Lo voy a escribir, ¿no? Igual a la raíz cuadrada de 13 al cuadrado. Y aquí pues podemos cancelar este 2 con la raíz. Y nos queda simplemente ¿qué? 13. Esta ecuación la voy a llamar la número 1. Aquí podemos calcular la segunda ecuación en este triángulo, la ecuación número 2. Allí. ¿Cómo? Así mismo, ¿no? De la misma manera. Aquí es 90, ¿no? Voy a escribirlo bien. Ahí está. ¿Cómo nos queda? N al cuadrado más h al cuadrado va a ser igual a la raíz de 90 al cuadrado. Entonces ya miramos que eso es simplemente 90. Y esta la voy a llamar la ecuación número 2. Esta es la ecuación número 2. Allí. Hay una tercera ecuación, claro. Miremosla aquí. La distancia de A a C es 13, pero se compone como M más N. Es decir, M más N va a ser 13. Miren, M más N es igual a 13. Y a esta la voy a llamar la ecuación número 3. Allí. Mire. Con estos datos, pues vamos a proceder a resolver nuestro problema. Allí. ¿Qué podemos hacer? Miremos aquí, miremos las variables, ¿cómo están? Aquí tengo m a la 2 más h a la 2, n a la 2 más h a la 2. Aquí cuadran h a la 2 y h a la 2. Y acá tenemos m más n igual a 13. Podemos hacer lo siguiente, jovencitos. Vamos a hacer lo siguiente. A la ecuación 1, a ver, es mayor acá, ¿no? La ecuación 2. Entonces, para que nos quede compositivo. Sí. A la ecuación 2 le voy a restar a la ecuación 2, ¿no? Así. Le voy a restar la ecuación número 1. Así. La ecuación 2 la pasamos con todo signo. N a la 2, n, no n, este es n. Escribámoslo bien. N a la 2 más h a la 2 igual a 90. Menos 1, la ecuación número 1, menos esta ecuación.
¿Qué es lo que hacemos? Cambiarle los signos. Así. Menos m a la 2 menos h a la 2 igual a menos 13. Y ahora procedemos a resolver esto. Aquí nos queda n a la 2 menos m a la 2 igual a 80 y 80 no, 70, ¿no? 77. 77. Listo. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. Vamos a factorizar. ¿Cómo nos queda? Así. N menos m por n más m igual a 77. Ahora mire, miremos aquí. Analicemos esta parte. N más m es lo mismo que m más n. Eso vale 13.000. 13. Voy a reemplazarlo entonces. Nos queda que n menos m por 13 es igual a 77. Observe. Ahora este que está multiplicando pasa acá a dividir. Es decir, n menos m es igual a 77 ¿sobre qué? Sobre 13. Nos faltó aquí un 78 y la división era exacta, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es lo de menos. Podemos despejar de aquí m. M. Entonces m, ¿a qué es igual? M es igual a 13 menos n. Claro, m es igual a 13 menos n. ¿Qué podemos hacer? Este valor que acabamos de encontrar aquí, reemplazarlo aquí. Entonces, veamos cómo nos queda, jovencitos. Voy a hacer un poco de espacio. Simplemente borremos esta parte, esto de aquí, y vamos a trabajar aquí. Allí. Listo. Entonces miremos, jovencitos. N menos m. ¿Pero quién es m? Es paréntesis, voy a colocar aquí, 13 menos n. Igual a 77 ¿sobre qué? Sobre 13. Listo. Ahora vamos a proceder a quitar el paréntesis teniendo en cuenta que la ley de los signos. Miremos. N menos 13 menos, aquí tenemos menos por menos, eso nos da más n igual a 77 sobre 13. Tenemos n más n, eso es 2n, igual a 77 sobre 13. Este que está con menos pasa con más 13. Mire, operamos 2n va a ser igual, como fracciones, ¿no? A 77 más 13 por 13 es 169 sobre 13. 2n va a ser igual. Ahora pues sumamos arriba. 7 más 9, 16. Llevamos una. 7 más 7, digamos, ¿no? 14.
246. Bueno, eso nos da 246. ¿Sobre qué? Sobre 13. Y de aquí despejamos n. Mire, n, ¿a qué va a ser igual entonces? N va a ser igual, este que está multiplicando pasa ¿a qué? A dividir, jovencitos. Entonces nos queda 13 por 2, 26. Esto es 246 sobre 26. ¿Podemos simplificar? Claro. La mitad de 246 es 123 sobre 13. Tenemos el valor de n, pero necesitamos es el valor de quién, de h, ¿no es cierto? Pues aquí ya nos queda fácil, ¿no? Ya después de que hemos encontrado el valor de n, podemos reemplazar ya sea en la ecuación número 2, en la ecuación número 2, y hallamos el valor de quién, de h. Claro, porque nosotros aquí en este problema, lo que necesitamos, lo que estamos necesitando es el valor de h. Miremos cómo nos queda entonces, jovencitos. Nos queda así. Sabemos que n a la 2 más h al cuadrado es igual a 90. H. N a la 2 es este valor, pero despejemos aquí. Entonces, h al cuadrado va a ser igual a 900 menos n a la 2. Pues hay que elevar esto al cuadrado, ¿no? Esto que está aquí. H al cuadrado va a ser igual a 90 menos 123 al cuadrado. Pues tenemos que multiplicar 123 por 123. ¿Cuánto nos da eso? Miremos. Eso es 15.129 sobre 13 al cuadrado, 169. Operamos, entonces h va a ser igual, h al cuadrado, como fracciones, ¿no? Aquí pues tenemos que multiplicar 169 por 9, por 90, o por 9 y le agregamos un 0. Eso es lo que toca hacer. Eso nos da 15.210 menos 15.129. ¿Sobre qué? Sobre 169. Bueno, hagámonos un poco más despacio y borremos esto. Ahora pues tenemos que restar ahí. Realizamos esa resta. Veamos cuánto nos da. H, voy a hacer la resta entonces aquí. H al cuadrado va a ser igual. A 0 le quito 9, 1. ¿No es cierto? Esto quedó en 0. A 0 le quito 2, 8. Porque no podemos. Este me quedó en 1. 1 menos 1, 0. 81. Bueno, entonces eso da simplemente 81. Sobre 169. Listo, y de aquí ya tenemos el valor de h. Miren, h no es más que la raíz cuadrada de 81 sobre 169. H va a ser igual a ¿cuánto? La raíz cuadrada de 81 es 9. ¿Sobre qué? Sobre 13 metros. Y esta es la respuesta a este problema tan bonito, tan maravilloso, jovencitos. ¿Trabajable? Sí, muy trabajable. Jovencitos, nos vemos en un próximo video.
Hasta luego.